Ahí sí. Ahí sí, ¿lo ven completo? Sí, sí. Bien. ¿Y si lo pongo en presentación también? O sea, si lo pone en presentación, tiene que compartir pantalla completa. Porque cuando lo pone en presentación pasa a otra ventana, digamos. Ah, a ver. Bueno, lo dejo así. ¿Para qué más? Para vernos nosotros era el picture in picture, creo, el pantalla en pantalla, los tres Sí, ahí puntitos. yo lo puse, ahí yo los veo, pero ustedes ven la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve re bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces, que ya estamos un poco pasados. Si no se escucha o algo, me avisan. La idea del encuentro de hoy es hablar de demencia y para empezar con esto, quiero que entiendan que quizás, salvo para aquellos que estén interesados en hacer neuro, la prevalencia de la enfermedad de demencia es altísima, y ustedes se van a encontrar con muchos pacientes con demencia en las guardias o en sus consultorios de diferentes especialidades, pero que traen como enfermedad de base la demencia, y quizás les sirva de base, o quizás como comitante y nada que ver de base, pero que arrastren la demencia como su enfermedad. Es tan frecuente que se van a cansar de ver pacientes con demencia, algunos diagnosticados y otros no, y ahí va a estar el ojo de ustedes para poder enviarlos al neurólogo para que haga el diagnóstico. Y si participan en una guardia general, también se van a cansar de ver pacientes con demencia, pero no para que ustedes le hagan el diagnóstico, sino para solucionarle las diferentes intercurrencias y problemas que surgen de la demencia. Es común que los pacientes con demencia hagan neumonía o infecciones urinarias, y no son intercurrencias sencillas, porque no solamente está la parte respiratoria, la parte urinaria, sino que hay todo un trastorno de conducta y todo un trastorno que lo escucho en el consultorio todo el tiempo, se cansan de llamar a la guardia, se cansan de llamar a las emergencias y los médicos acuden, y ahí está el conocimiento de ustedes de entender cómo se maneja un paciente con demencia. Quizás la charla apunta a la enfermedad y a entender más la enfermedad, pero sepan que todo lo que viene con el paciente con demencia es lo que ustedes van a trabajar probablemente en las diferentes emergencias, o cuando estén en una guardia, o cuando estén en sus consultorios como subespecialistas, trabajando con otras intercurrencias y otras patologías asociadas. Cuando nosotros hablamos de demencia, ya la palabra demencia quedó en desuso y estamos acuñando el término deterioro cognitivo mayor. O sea que hoy intentamos de no usar la palabra demencia, entendemos que la palabra demencia viene cargada con todo un background y una situación social que quizás es media pesada, entonces se utiliza el término deterioro cognitivo mayor. Aparte describe mejor el término, la demencia, a los pacientes los hace pensar en esto de patología psiquiátrica, un paciente demente, y en realidad, más allá de que tienen muchas intercorrientes psiquiátricas, tiene más que ver con patología neurológica, ¿no? Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo mayor? Justamente es un deterioro de las funciones cognitivas mayor a la esperada por la edad. O sea, sabemos que con los años empieza a aparecer un deterioro, empieza a aparecer mermas, cambios en el rendimiento del cerebro, algunos positivos, otros negativos, y esos cambios, cuando son en detrimento, si son mayores a los esperados para cada rango etario, entramos en un diagnóstico de demencia, que obviamente tiene sus criterios y lo vamos a profundizar. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, así como podemos hablar de deterioro de la función respiratoria, deterioro de la función cardíaca, deterioro de alguna función motora, el cognitivo se desglosa en una serie de dominios, así le decimos, dominios cognitivos, en donde los más comunes y los más descriptos, la división más común es esta que tienen en pantalla, que son el dominio de la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la atención y el perceptual motor. Cuando hablamos de memoria, todo el mundo entiende que la memoria es la capacidad de fijar engramas y de después encontrarlos y evocar un evento, una información. Esa función puede ser de memorias remotas, de información que viene
guardada de hace mucho tiempo, incluso de la infancia, y es una memoria retrógrada o episódica. Podemos tener una memoria a corto plazo, que es una memoria de trabajo, es una memoria que nos sirve para aplicar a lo largo del día, para recordar pequeñas cosas que nos hacen funcionales en el día, pero que no necesitamos recordar a largo plazo. Es una memoria que dura 48, 72 horas y después desaparece, salvo que alguno de esos engramas se transforme en algo importante y termine generando una memoria a largo plazo o una memoria episódica, porque dejó de ser algo de trabajo y pasó a ser algo que nosotros creemos fundamental y se fijó. A veces fijamos pelotudeces y a veces fijamos cosas que son importantes. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas, quizás en términos más que menos uno relaciona con nada, ¿qué es una función ejecutiva? La función ejecutiva es la capacidad de organizar y de planificar. Nosotros con las funciones ejecutivas podemos planificar y organizarnos e imaginar el escenario a donde vamos a estar metidos y poder planificar cómo lo vamos a resolver. Y uno lo dice así, parece que estamos planificando la guerra, pero puede ser tan sencillo como querer preparar unas milanesas. Yo sé que a la tarde o a la noche voy a cocinar milanesas, las voy a hacer a la tarde, entonces ya sé que tengo que tener, y a lo largo del día, cuando pase por la despensa, cuando pase por el supermercado, voy a tener que comprar lo que me falta de la heladera o lo que me falta de mi casa para terminar de hacer las milanesas. Esa organización, eso tan sencillo como poner la mesa, hacer las milanesas, que pasa a lo largo del día, esas son las funciones ejecutivas. El lenguaje, creo que lo dice por sí solo, es la capacidad de encontrar la palabra justa, la capacidad de poder armar una oración de manera continua. La atención es la capacidad de estar focalizado en algo, de no dispersarse. Y el perceptor motor es la capacidad de armar un plan motor ajustado a lo necesario. Por ejemplo, vestirse, andar en bicicleta, son todas memorias, tienen que ver con lo motor y con lo aprendido. Son engramas que están en el cerebro y que nosotros cuando los necesitamos, vamos, los buscamos y los encontramos. Entonces, bueno, esa diapositiva la va a sacar porque ya quedó en desuso la palabra degenerativa. Vamos directamente a lo que llamamos los criterios diagnósticos para demencia, y traemos acá el DSM-5, que es el último que nos ilumina en esto, y habla justamente de lo mismo que como se define la demencia, es un declive cognitivo, una merma, un deterioro de la cognición, de manera sustancial, o sea, que tiene que ser significativo, no tiene que ser algo menor, desde un nivel de mejor desempeño, y eso es importante, porque para perder una función uno tiene que haberla aprendido. Entonces, ahí viene un concepto importante, la función tiene que estar aprendida. Y ahí abrimos paréntesis y aclaramos que los pacientes que no están escolarizados o que tienen un retraso madurativo, y nosotros no podemos saber, no tenemos un basal claro, porque quizás su escolaridad fue, bueno, escasa, o fue insuficiente, o tuvo que hacer una escolaridad adaptada. Entonces no sabemos cuál es su background cognitivo, no sabemos hasta dónde llegó en la cognición. Someter a ese paciente a un test o evaluar, no sabemos si lo que le está faltando es que nunca llegó o lo que le está faltando realmente lo viene perdiendo. Entonces el concepto de demencia es perder lo aprendido. Si ese paciente tiene un retraso madurativo y nunca logró escribir ni leer, claramente yo no lo puedo evaluar ni puedo decir que está en demencia porque lo pongo en pruebas de lectoescritura y falla, porque eso nunca lo perdió. O sea, su cerebro llegó a un nivel y no está perdiendo funciones. Entonces, que quede claro que la demencia es perder funciones. Entonces, ¿de cuáles funciones estamos hablando? Bueno, para llegar al diagnóstico de demencia, tiene que estar en uno o más dominios: memoria, lenguaje, función ejecutiva, bueno, lo que estábamos viendo, y agrega cognición social. Los déficits cognitivos tienen que interferir en las actividades de vida diaria. Cuando nosotros hablamos de actividad de vida diaria, significa todo, y nosotros dividimos las actividades de vida diaria en dos, que son las básicas y las instrumentales. Las básicas es todo aquello que nosotros aprendemos como comer, como higienizarnos, lo que es el manejo diario de nuestra vida. Y lo instrumental tiene que ver con aplicar una cognición a un elemento, por ejemplo, el manejo del dinero, el manejo del cajero, el manejo de la cocina, o sea, ya tiene que ver con un instrumento. Y son los dos tipos de actividades de vida que nosotros tenemos que evaluar en el paciente. Y este punto es clave, porque si el paciente tiene una merma de memoria, pero es funcional,
no podemos hablar de demencia. Bueno, este déficit que altera la actividad diaria, que está en uno de los dominios o más, tiene que ocurrir fuera de un contexto de una enfermedad psiquiátrica o de un estado de delirium. Sabemos que el delirium o el síndrome confusional agudo, que es lo mismo, delirium es lo mismo que síndrome confusional agudo, es un cuadro transitorio que afecta la atención y el paciente falla porque el cerebro está en una situación aguda de falla, pero no es una demencia progresiva. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los pacientes internados. Paciente que 50 años hace una cirugía cardíaca, una cirugía grande, una sedación de 6, 7 horas o quizás más, se levanta de la sedación y se levanta confuso, no reconoce el entorno, tiene alucinaciones, ve personas que no están. Eso es un síndrome confusional, y si yo lo pongo en el contexto, ese paciente tiene signos de demencia, pero sin embargo, ese paciente pasan 10 días y su cerebro vuelve a acomodarse, se saca la anestesia encima, y no es que se saca el fármaco, se saca el letargo que le dejó la anestesia, y rápidamente vuelve a sus funciones sin ningún problema. Entonces, aclarar que para hacer el diagnóstico tiene que estar fuera de un estado de confusión. Y ahí viene otro concepto que también es importante, que a veces nos piden desde la internación, por ejemplo, me piden de clínica médica o me piden de cirugía. Tenemos un paciente internado que se operó de una vesícula y me parece que está con demencia. Yo no lo puedo avalar internado porque claramente tiene todos los signos, todas las posibilidades de estar con un síndrome confusional. Entonces ese paciente tiene que irse de alta, tiene que dejar pasar su cirugía, tiene que dejar pasar semanas, meses, y después sí ser evaluado por un neurólogo para establecer el diagnóstico de demencia. Y obviamente no tiene que ser explicado por otro desorden mental, como puede ser un cuadro depresivo, puede ser un cuadro psicótico, como puede ser un cuadro bipolar, un estado de ansiedad que también puede producir alteración de la atención, y tenemos un paciente con demencia sin serlo. La demencia más frecuente, por mucho, es el Alzheimer. Es una enfermedad, ahí se habla de neurodegenerativa, pero ya no se usa más la palabra, porque ya describimos que es una patología asociada a fosforilación de proteína tau, que es una asociada a los cuerpos de Lewy. Entonces, sabemos que es una patología asociada a acumulación de proteínas, eso hace que se muera la neurona y parece una enfermedad degenerativa, pero en realidad de degenerativa no lo es, sino que es hasta inflamatoria, podríamos decir, por acumulación de proteínas. Es una taupatía que está fuertemente asociada a la edad. Es uno de los factores más importantes y pareciera que forma parte de un envejecimiento patológico, ¿no? Obviamente, como dice ahí, la causa más frecuente del deterioro cognitivo. Nada, le escribió Alzheimer acá, no me interesa que digan nada, solamente le destaco una frase que dice acá. En el 910, esta enfermedad que describió Alzheimer en 1906, Alois, se habló y se pasó a denominarse demencia presenil. No sé por qué todos se llevan la palabra de demencia senil. Lo único que se lleva de neurología es demencia senil. Y la demencia senil ya no existe. Ya no es un término que acuñamos los neurólogos, ni la medicina. Hoy la demencia es un Alzheimer, o la demencia senil no es nada. Es lo que describió, o cómo se la llamó a esta patología cuando Alzheimer la describió, porque después lograron ponerle el nombre de Alzheimer, porque bueno, él fue el que describió con bastante detalle la patología y el cuadro clínico, pero no se utiliza la palabra de demencia senil, ya no se usa hace muchísimos años. Entonces, es una demencia, capaz yo no le puedo poner el nombre porque no hice los estudios, porque solamente lo evalué por urgencia y sé que tiene una demencia, pero no demencia senil. Podemos decir demencia sin diagnóstico, o una demencia no rotulada, pero no demencia senil. Una enfermedad que a medida que la población se va envejeciendo y vemos que la pirámide se va haciendo cada vez más recta, obviamente gana muchísima prevalencia. La edad de inicio más común es a partir de los 65 años, pero hay casos descritos muy jóvenes, 20, 30 años, con la fisiopatología propia, y vamos a ver que por ahí se asocian algunos genes. A partir de los 65 explota la prevalencia y la incidencia, llegando a interpretar que todos los pacientes entre 90 y 100 años van a tener aunque sea un grado leve de Alzheimer.
¿Está? Y ahí cabe mencionar que, y esto es lo que yo a veces hablo con los pacientes y le digo, un paciente con una demencia leve es un paciente que puede ser médico y está en su consultorio, puede ser abogado y está en su estudio, puede ser arquitecto y está en su estudio, y todavía es funcional porque las actividades de vida diaria las tiene conservadas por la rutina y por su reserva cognitiva. Entonces, al hacer siempre lo mismo, se maneja bien. Ahora, sale de la rutina, le presentan un problema fuera de lo que maneja diariamente y empieza a fallar y no logra discernir bien o decidir la mejor respuesta. Y eso, por eso son los primeros signos de Alzheimer. Más allá de que ese paciente claramente, si lo ponemos bajo un estudio estricto, cognitivo, vamos a tener resultados que nos esclarezcan el diagnóstico, puede llegar a ser una persona relativamente funcional en su trabajo. Obviamente, conozco muy poquitos pacientes de 90 años que están en esa situación, digo, trabajando en su consultorio, trabajando en un estudio abogado. Puede haberlo, y eso no descarta que pueda tener, como les digo, algún grado leve de demencia de Alzheimer. Bueno, estos pacientes que agregan alteración cognitiva parecieran tener como una fisiopatología diferente. No son pacientes que están tan invadidos por los cuerpos de Lewy, ni están tan invadidos por las proteínas, no están tan inflamados, prefiere ser inclusive un envejecimiento no precoz, pero aumentado. Tiene una fisiopatología diferente, no tan inflamatoria y no tan invadida por la proteína, por el beta-amiloide, perdón. Los factores de riesgo que nosotros tenemos para desarrollar la enfermedad, factores que hacen que la enfermedad sea más frecuente o que tengamos más chance de tenerla, obviamente la edad, dijimos que a los 90 años se considera que, no todos, pero altamente probabilidad de tenerla. Genéticos, vamos a describir una serie de genes que no es que desarrollan la enfermedad, más allá de que hay algunos genes descritos que si los tenés la enfermedad, hay una serie de genes que aumentan el riesgo de tenerla. Bueno, el nivel educativo, mientras más nivel educativo, menos chance de tenerla. Tener traumas encefálicos crónicos, por ejemplo, los boxeadores o algunos deportes donde tienen traumas crónicos, se le suma a la fisiopatología el trauma y los microglés que van generando daño. Y el síndrome metabólico también sería un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, algo que no tenemos muy claro, pero que es así. Con respecto a lo genético, hay mucho escrito, y la verdad es que lo escrito concreto es de muy baja incidencia. O sea que si ustedes tienen que decirle a un paciente que se presenta en el consultorio y le dice, mi papá tuvo Alzheimer, mi mamá tuvo Alzheimer o tiene Alzheimer ahora, yo voy a tener Alzheimer, y la respuesta que ustedes tienen que tener es que la chance que tenga Alzheimer es la misma que cualquier población. Salvo que la madre haya tenido Alzheimer a los 30 años, el padre haya tenido Alzheimer a los 40, y ahí ya uno tendría que poner otro tipo de cuadro. Ahora, la pregunta del padre con 80 con Alzheimer, la madre con 86 o con 78 con Alzheimer, son dos Alzheimer esporádicos y probablemente no tengan nada. Ahora, si empezamos a desglosar lo genético, encontramos que la ApoE, la apolipoproteína E, que es una proteína que se encarga de trasladar el colesterol en la sangre y los lípidos, hay una serie de alelos de esa proteína que se llaman epsilon 1, 2, 3 y 4, que pareciera que presentar o ser homocigoto, que es lo que pone acá, ser homocigoto para epsilon 4 aumenta las chances de presentar Alzheimer. Fíjense que si vos sos homocigoto para el epsilon 4, el alelo epsilon 4 de esa ApoE, tenés un 50% de presentar Alzheimer al inicio de los 60 años. O sea, alrededor de 60 años. Y si sos heterocigoto, o sea que tenés uno de los alelos es epsilon 4 y el otro es un epsilon 3, el riesgo de presentar Alzheimer a los 70 años es del 50%. O sea que tenés menos chance o un poquito más avanzada la edad. Dentro de esta marama de genética vemos que el epsilon 2 sería protector, o sea, retrasa
la aparición o las chances de que aparezca la enfermedad. Pero obviamente que esto es estadística, y hay pacientes que son homocigotos de epsilon 4 y no presentan la enfermedad quizás nunca, o quizás si la presentan a edades muy avanzadas como la presentaría cualquiera. Estamos hablando de factor predisponente. Sabemos que los pacientes que tienen, hay un estadio que se llama deterioro cognitivo leve, que sería como la antesala a la demencia. Son pacientes que tienen los dominios disminuidos pero no patológicos, y a eso nosotros le llamamos deterioro cognitivo leve. Sería un paciente con merma, pero no en valores de demencia, como una antesala, una predemencia, si le quieren poner. Eso se llama deterioro cognitivo leve. No vamos a hablar de deterioro cognitivo leve porque es algo muy técnico, es muy de consultorio neurológico, y la verdad que no tiene sentido que ustedes sí que entiendan el término, pero no poner los parámetros de a qué le decimos deterioro cognitivo leve, porque no tiene sentido. Pero sí, aquellos pacientes que tienen epsilon 4 y tienen deterioro cognitivo leve, son aquellos pacientes que nosotros sabemos que de esa antesala van a pasar, porque los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, un 50% progresan al año a demencia y otro 50% no. Entonces, cuando el paciente viene con deterioro cognitivo leve, está en esa incertidumbre y uno lo medica, lo pone a hacer trabajos cognitivos y obviamente lo evalúa al año y algunos entran y otros no. Bueno, aquellos que tienen epsilon 4 tienen más chances de entrar en demencia y responderían mejor a algunos fármacos. Con todo esto del epsilon 4, ¿se pide? No. En FLE en algún momento estaba muy de moda y lo pedían a todos los pacientes, pero no se pide en la práctica diaria un test genético del alelo de la ApoE, porque la realidad es que solamente nos marca una estadística y no nos sirve para mucho más. Después sí, existe una mutación del precursor de la proteína amiloide, que es la proteína que genera las placas que dañan y que inflaman el cerebro, que cuando está mutado genera indefectiblemente la enfermedad. O sea, sería como el Alzheimer genético y el que uno tendría que buscar si encuentra una familia que, como dice acá, es un Alzheimer que se desarrolla muy precozmente, 30, 40 años, y nosotros vemos, si vemos que una familia sistemáticamente viene presentando en su línea, en su relación familiar, Alzheimer precoz, bueno, uno podría pedirlo, pero bueno, fíjense que fueron descritas apenas unas docenas de familias, probablemente ahora haya 20, 25 familias descritas, o sea que es algo muy excepcional. Por eso les digo, la regla ante la pregunta que suele hacer el paciente, ¿esto es genético? ¿Mi mamá lo tiene? ¿Yo lo puedo tener? Es no. La chance que tenés vos es la misma que puedo tener yo como médico o que puede tener cualquier otra persona que su padre no haya tenido Alzheimer, o su madre. Hay otras mutaciones como la presenilina, la 1 y la 2, que también producen Alzheimer. Es un Alzheimer, bueno, obviamente es un Alzheimer familiar y se asocia a a otros rasgos clínicos. Son pacientes que tienen aumento del tono muscular y que tienen epilepsia, y la presenilina 2, que también es muy raro y también sería como una mutación de la proteína precursora de amiloide, de la APP, pero también está descrita en muy pocas familias. Bueno, ¿qué son las presenilinas? Bueno, son estas proteínas que interactúan con la gamma y con la alfa secretasa. Bueno, esto no viene mucho al caso. Bueno, factor de riesgo, otro factor, dijimos lo genético, el sexo femenino. El sexo femenino tiene un poquito más de chance de generar una enfermedad, y esto se lo asoció fundamentalmente a la menopausia precoz. Aquellas pacientes que presentan la menopausia precoz tienen un poquito más de chance de presentar Alzheimer. Se creyó claramente como una relación directa que era la falta de estrógeno precoz. Se lo suplementó con estrógeno y eso no cambió, así que no sabemos si tiene que ver con algún otro mensaje que tiene el neuroeje endocrino femenino y que estaría dañando o aumentando las chances de que se genere este acúmulo del beta-amiloide y la proteína tau. Bueno, la educación, acá esto está muy en boga y sin embargo está muy poco demostrado. Los pacientes que tienen más background cognitivo, que tienen un desarrollo cognitivo más alto, creemos que tienen más chances de que vayan perdiendo funciones, pero no se vayan notando. Entonces,
Un ejemplo pavo sería, el paciente no encuentra la palabra, pero rápidamente, por el vocabulario que adquirió y por los recursos lingüísticos que tiene, encuentra otra palabra y no se nota la merma de esa palabra porque logra suplirlo con otro conocimiento que hace que no se note. Pero no es que la enfermedad no se gesta por estudiar más, sino que haría que se note menos por más reserva cognitiva. Bueno, esto de los traumatismos también está asociado a la ApoE, Epsilon E. Bueno, en el síndrome metabólico, la realidad es que es una asociación estadística, no entendemos bien por qué, pero sí aquellos pacientes que se presentan pínicos, con aumento de resistencia a la insulina, con aumento de presión, con el SAOS nocturno, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, y presentan todo ese síndrome metabólico, tienen más chance de presentar Alzheimer que aquellos que no. Bueno, la fisiopatología, la atrofia fundamentalmente frontotemporal, respetando el occipital, el típico, el cerebro se suele ver así, con mucho aumento de los espacios subaracnoides, aumento de los ventrículos, aumento de la cisterna ambiens, aumento de la cisura lateral. ¿Por qué? Porque el cerebro se empieza a achicar, empieza a perder población neuronal, entonces la corteza se achica, al perder corteza neuronal se pierde sustancia blanca, el cerebro va perdiendo volumen, y el volumen que pierde el cerebro lo ocupa que el agua, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, un cerebro que está lleno de líquido cefalorraquídeo, las entradas, las cisuras y los surcos, en vez de ser apenitas marcados, son, como ven acá, que estoy marcando con el mouse, son surcos y cisuras súper marcadas, y eso es la patente típica imagenológica del Alzheimer. Si nosotros vemos la microscopía, bueno, nos encontramos con estos ovillos formados por neurofibrilas de proteína tau, que están hiperfosforiladas, y en un paso anterior vemos el acúmulo del beta-amiloide mal plegado, que hace que la neurona no lo pueda degradar y se vaya acumulando en la célula, Entonces, el primer paso pareciera que se acumula ese amiloide, ese beta-amiloide 2,4, que es el 1,442, que es el que tiene esa forma de aminoácidos que hace que el cerebro no la pueda, que la neurona no la pueda metabolizar, se acumula. Hasta ahí, macroscópicamente, microscópicamente el cerebro está normal y solamente, ante el microscopio empezamos a ver acúmulo. A medida que se va acumulando, se va viendo las neuronas llenas de esa proteína, que encima se tiñe, y eso empieza a gestar todo un fenómeno inflamatorio. Entonces empezamos a ver que alrededor de las arteriolas empiezan a acumularse un infiltrado inflamatorio. De hecho, hay un montón de trabajos que hablan de que la aspirina, pacientes que están tomando aspirina de manera crónica, que realmente lo usan por riesgo cardiovascular, disminuye la chance de generar Alzheimer o de presentar Alzheimer, creemos que por el fenómeno antiinflamatorio. Todo este fenómeno antiinflamatorio hace que la proteína tau se empiece a fosforilar de manera anómala y eso la hace que empiezan a formarse acúmulos fuera de la célula y eso empieza a generar alteraciones radicales libres. Bueno, ya vimos otra taupatía. Entonces, genera lo mismo, es el mismo problema que otras patologías que tienen de tau. Empiezan a aparecer radicales libres tóxicos, empieza a entrar de manera masiva el calcio en la neurona, el calcio en la neurona es tóxico, entonces empiezan a morir neuronas, al morirse neuronas empiezan a perderse sinapsis, empiezan a perderse neuronas del sistema colinérgico, que es un sistema que nos permite mantener los engramas de la memoria activos y cognitivos activos, empiezan a liberarse de manera descontrolada noradrenalina y eso hace que se genere más toxicidad y después empieza a perderse serotonina. O sea, se empiezan a perder todos los sistemas neuronales por la muerte neuronal. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer? Bueno, básicamente el diagnóstico más importante surge del interrogatorio. Y el interrogatorio, ¿quién se lo hacemos? Al paciente, pero es clave tener un interlocutor del paciente, alguien que esté cercano al paciente, si es un familiar, o si es su cuidador, o si es el vecino, alguien que lo vea de manera diaria al paciente para poder detectar su déficit. ¿Y qué preguntamos? Bueno, empezamos a preguntar cuál es su desarrollo de vida diaria, qué hace bien, qué le cuesta hacer, en qué necesita ayuda, qué dejó de hacer,
Y ahí en el interrogatorio hasta los mismos familiares se empiezan a dar cuenta. No, claro, ya hace un año no sale a la calle si no está acompañado por alguien. No nos dimos cuenta, pero ya no sale. Porque sí, es verdad, una vez salió y se perdió, o él ya mismo no quiere salir solo. Y ya plata, ahí sí le damos lo justo porque ha tenido errores, va a la despensa y vuelve con menos plata de la que tiene que volver, o no pagó. Entonces, ese interrogatorio tiene que salir. O, bueno, esto, relato de se pierde la conversación, le decimos algo y vuelve a preguntar lo mismo a los 10, 15 minutos, y está toda la tarde preguntando la misma información y no logra retenerla. O le contamos algo y no lo registra, o escucha información del noticiero y no logra relatarla, la cuenta a medias. Eh, Después obviamente empiezan a afectarse otros parámetros de memoria, pero lo primero es esto, lo escucho y lo olvido, me cuentan y lo olvido, tengo que llevar adelante esto y lo olvido. Después empiezan los trastornos del lenguaje, quizás uno de los más comunes de inicio. Lo más común en el paciente con Alzheimer es que falle la memoria a corto plazo y el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo falla? Y empieza a perder palabras. Pasame aquello, eso que está ahí, pasame eso, mija. O pasame, este fulano, ¿cómo se llama? Y dice fulano que no se acuerda el nombre, ¿verdad? Es el hermano, o es, si no se acuerda el fulano, que fue compañero suyo en la secundaria hace 50 años, bueno, nada, eso obviamente que no es patológico, pero si no se acuerda el nombre de una persona cercana, bueno, ahí es un problema. O ¿cómo se llama? Y está hablando del presidente, bueno, son cosas que ahí hay que darle jerarquía a nombres que puede llegar a manejar de manera asidua. O empiezan a perder palabras, empiezan a responder con monosílabos, o las frases que hacen no la terminan de armar bien, eso también puede pasar. Bueno, empiezan a perder este deterioro visoespacial, de desorientarse espacialmente en determinados lugares que suelen ser lugares comunes para él, dificultades para hacer cálculos en el aire, tiene que abstraerse de una información y no logra llevarlo adelante y se concentra y dice no puedo, y se interfiere todo el tiempo y queda tecleando con cálculos a veces simples. Después, en las funciones ejecutivas suele parecer un poco más tardío, pero es esto de que no puede planificar, por ejemplo, la economía de la casa, tiene cierta cantidad de plata y no sabe cómo manejarse, o tiene que armar algún viaje o un paseo y no logra organizar su actividad. Otro de los síntomas, hasta ahí hablábamos de lo cognitivo, cuáles son las fallas cognitivas que tiene el paciente. ¿Son los únicos síntomas que tienen? No, además tienen síntomas conductuales, que empiezan a la par o a veces antes de los cognitivos. Entonces son pacientes que pueden transformarse en pacientes apáticos, desinteresados del entorno, estar en una mesa familiar con los hijos, algo que siempre pregonó, siempre que buscó unir a la familia, y de golpe está con los hijos y si está y no está, es lo mismo. Pueden aparecer signos de depresión, pérdida de apetito, desinterés por la comida, síntomas de ansiedad. Después ya más avanzados pueden aparecer alucinaciones, pueden ser ciertas conductas paranoicas y delirios persecutorios, celopatías muy fuertes, de golpe emparentan a su marido con la vecina que tiene 20 años y creen que están saliendo el marido de 80 con la vecina de 20 y hacen una celopatía totalmente irreal, o con la nuera, cosas que nada, que no tienen ningún sentido, y se imaginan esas ideas, y se ponen agresivos o toman conducta de acuerdo a eso, por estas celopatías totalmente desproporcionadas. Tienen estos delirios persecutorios que creen que hay gente afuera que les quiere robar, que hay gente que la está observando y está esperando para robarle y ponen traba, y golpe para abrir la puerta tienen que abrir 6 trabas. Y a veces esto obviamente hace que tomen conductas agresivas porque a veces intentan defenderse de cosas que se imaginan que bueno, que yo he visto pacientes que agarran un cuchillo o inclusive han intentado agarrar un arma, que bueno, se puede volver complicado. Y después puede perder frenos sexuales. Entonces, no es raro que ya avanzada la enfermedad, de golpe le digan algo a un cuidador o a una cuidadora, depende, bueno, la inclinación que tenga ese paciente, y bueno, esas cosas también son comunes y traen muchos problemas, porque bueno, yo he visto pacientes con denuncia, otras cosas, que bueno, hay que contextualizar dentro de la enfermedad
pero a veces quien recibe ese agravio, bueno, obviamente no sabe que el paciente está enfermo y bueno, ahí tiene que salir la familia siempre a cubrir. La demencia tiene 3 estadios, generalmente estos estadios no son fijos, entonces nosotros a veces hablamos de demencia leve moderada, demencia moderada severa y demencia severa, o sea que armamos como subestadios entre uno y otro, porque en realidad fíjense que los estadios están establecidos de acuerdo a sus capacidades, y a veces tienen cosas de leve y cosas de moderada, a veces tienen cosas de moderada y severa, entonces vamos armando. Fíjense, un paciente con trastorno de memoria reciente, no logra aprender, uno le manda cursos de computación, de idioma, de música, de lo que le haya gustado en su vida, y el paciente dice, sí, yo voy, perfecto, pero no aprendo nada, no entiendo nada. Bueno, ahí obviamente uno tiene que decirle que no va para aprender, sino que va para estimular su cerebro, porque ya sabemos que su curva de aprendizaje está baja. En un estadio leve se empiezan a aparecer estas cosas de la palabra, no encuentra la palabra, las frases se hacen cada vez más pobres, con menos palabras, no logra hacer una frase larga, sino que hace cosas muy escuetas y concisas. Después, bueno, la conducta, eso está todo dentro de leve, esto de la afectividad y la apatía, la retracción social, no se quieren juntar con gente, desinterés de estar con personas habituales. Y esto suele durar 1 o 3 años, a veces un poco más, y ya empiezan a aparecer las cuestiones de estadio moderado, en donde ya empieza a afectarse un poquito más la memoria remota, empiezan a fabular, ya quizás lo que pasó en los últimos 10 años no lo tienen tan claro, y ya, yo como, y esto, y empiezan a no entender qué pasó, más y por eso tuvieron una vida media, para aquellos que tuvieron una vida muy prolija, es más fácil, siempre la misma mujer, siempre la misma casa, ¿eh? Ahora aquellos que por ahí, o esas mujeres o varones que tuvieron una vida un poco más movida y no reconocen por ahí una pareja reciente o no reconocen ciertos cambios que han tenido en los últimos momentos de su vida, sí se acuerdan de sus personas del pasado. Y eso hace que por ahí a personas de reciente, por ejemplo, una persona que se emparentó con una, o sea, que está en pareja con alguien de manera reciente, la confunda con alguien del pasado, hasta con la madre, depende de la situación temporal-espacial que tenga. La desorientación ya se hace continua, no son chispazos de desorientación temporal-espacial, y ahí lo más peligroso es lo espacial, porque lo temporal el paciente no lo usa. Desgraciadamente nosotros a los ancianos no le exigimos nada, entonces para un anciano si es lunes, si es viernes, todo lo mismo, salvo que tenga alguna actividad y que tenga algo que lo identifique, es hasta habitual que pierda, y hasta te diría que después de jubilado, en esta parte del mundo que nosotros decimos, bueno, nos jubilamos para no hacer nada, cuando en realidad la jubilación laboral debería ser la oportunidad para empezar a hacer las cosas que te gustan, para no perder actividad neuronal. Nosotros en esta parte del mundo nos jubilamos para no hacer nada y empiezan a perderse en días, en la semana, empiezan a no saber si es lunes, si es miércoles, qué fecha está, pero la realidad es porque no lo usan. Pero si no lo usan, lo pierden. El lenguaje se va reduciendo cada vez más, empiezan a repetir con ecolalia, repiten lo que dice la persona de enfrente porque no saben qué decir, empiezan a tapar los vacíos de información del cerebro con información inventada o con estas ecolalias. Fallan en actividades cotidianas, ya con utilización de instrumentos, como por ejemplo vestirse, lavarse los dientes, utilizar el cuchillo y tenedor. Bueno, puede aparecer esto que es inquietud motora, que hace como un vagabundeo, andan por la casa y no saben por qué, se agarran la ropa, se la sacan, se la ponen. Y empiezan a aparecer ideas por ahí un poquito más elevadas de tono, delirantes y alucinaciones, y empiezan a aparecer trastornos de sueño, no duerme de noche, se levanta 1.000.000 de veces y empieza a alterar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la casa. Y ya en el estadio severo, ya el paciente pierde la función completa, la pérdida de memoria es completa, tanto reciente como pasada, el paciente empieza a desconocer su entorno y pierde su identidad, porque ya no sabe quién es, quiénes fueron sus padres, ya pierde las funciones casi de manera completa. El lenguaje desaparece, entran en mutismo directamente, quedan mirando, responden con monosílabos de manera muy escasa.
Ya la dependencia es completa, hay que darle de comer en la boca, hay que cortarle, hay que bañarlos, hay que vestirlos. Y bueno, ahí es cuando aparecen la mayor cantidad de complicaciones, más que todo por la inmovilidad. Después, los pacientes que ya después no saben cómo caminar, y empiezan a quedarse postrados, caminan pero con asistencia completa, a pasos muy cortitos. Entonces ya la postración hace que se caigan, que tengan neumonía, que empiezan a perder sistema inmune, pierden peso, no comen. Y ahí la muerte y las complicaciones van directamente asociadas a la pérdida de peso. El que pierde peso termina teniendo la complicación mortal. Bueno, el examen neurológico que tienen que hacer ustedes, después de todo el interrogatorio que hablamos, tienen que buscar un examen completo que tiene que ser normal. Ya en el examen no encontramos nada más que el interrogatorio y la falla. Y después aparece como auxiliar de ese examen neurológico los test cognitivos, que son los que te terminan dando el diagnóstico, porque te dan a eso que nosotros interrogamos, decimos, sí, este paciente tiene una falla de memoria, parece tener algo de lenguaje incipiente, se está desorientando en tiempo, tiene falla en el cálculo y en la atención, y está un poquito dice ejecutivo. Bueno, le hacemos un test. Los tests te arrojan un valor numérico que dice en función ejecutiva tiene un -2. Y él tiene, lo normal es que sea que esté en 0 o hasta -1 es normal. Después ya 1, 2, 3 es superlativo, digamos, es un rendimiento mayor. Eso se llama el desvío estándar de resultados. Capaz que el resultado del test te da 10, pero después ese 10 hay que emparentarlo con su edad cronológica y tenemos que exigirle de acuerdo a su edad cronológica. Y de ahí sale un desvío estándar. De todos los pacientes con 80 años, este test tendría que darle 9. Si le da 9, cae en 0. En el desvío estándar, 0. Si cae, si en vez de 9, estoy dando un ejemplo, si en vez de 9 le da 7, ese desvío estándar se corre para la izquierda y empieza a tener valores negativos. Si en vez de 9 le da 11, se corre para la derecha y da valores positivos. Entonces nosotros siempre miramos el desvío estándar y si todos los tests le caen negativo, 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 uno empieza a tener un paciente con merma. ¿Está? Rinde menos que la media para la edad. El valor de corte para decir que un test es deficitario pero patológico para demencia es -1. Entonces, si cae en -5 no pasa nada, si cae en -1 no pasa nada, pero si cae más allá de -1, cae en -1,5, -2, -3, ese valor de test está disminuido en valor de demencia. Entonces, si nosotros tenemos 3 test de memoria y de los 3 test, 2 caen en -2 y 1 cae en -1, ese paciente tiene una merma de memoria significativa para hacer el diagnóstico de demencia. Y eso nos lo dan los test cognitivos. En los test cognitivos que usamos, bueno, en el consultorio usamos el Minimental, el test del reloj, el test de HADAS, el test de el ACE, que es el de Adenbrook, o el test de INECO, que es el MOCAS, que es el que más te da de funciones ejecutivas. Eso es para el consultorio neurológico, ustedes no lo van a utilizar. Sepan que nosotros formalmente pedimos un test neurocognitivo. Más allá de esto que hacemos en el consultorio, para intentar obtener valores, si nosotros seguimos con dudas o con sospechas de demencia, yo le tengo que pedir en una orden, realícese un test neurocognitivo y ahí tiene que ir con un psicopedagogo a hacer la valoración y me trae todos los puntajes de los desvíos estándar. Del examen físico, yo les dije que tenía que ser normal, y nosotros lo que buscamos son datos que nos orienten a que el paciente tiene demencia, pero capaz no Alzheimer. Entonces, si tiene parkinsonismo, yo ya pienso en algo. Vimos una serie de parkinsonismos que están asociados a demencia. Entonces, si el paciente tiene trastornos de marcha, yo ya tengo que pensar, ojo, que puede ser una degeneración corticobasal, puede ser una raíz suprarrogesiva, o puede ser una hipertensión normotensiva, oncotinada. Si tiene mioclonías, tengo que pensar en Korsakoff. Entonces, hay una serie de signos clínicos que a mí me hacen parar la oreja y digo, bueno, acá algo está pasando. Bueno, de los test cognitivos, Minimental, el reloj, bueno, de esto no vamos a hablar mucho. Laboratorios. ¿Qué laboratorios pedimos en un paciente con demencia? Y en realidad en el Alzheimer va a venir todo normal. Pero yo para hacer diagnóstico de Alzheimer tengo que descartar que no haya otra cosa que esté haciendo que su cerebro esté funcionando mal. Entonces, ¿ahí qué tengo que descartar? Bueno, tengo que pedir un análisis sanguíneo completo, porque ese paciente puede estar con una anemia muy marcada, puede estar con un trastorno de
de macrocitosis y estar marcándome índices de vitamina baja. Tengo que hacer una química, un panel metabólico que incluya sodio, fundamentalmente porque la hiponatremia puede dar esto, creatinina, la encefalopatía urémica por falla renal, también puede dar lo mismo. Las enzimas hepáticas, la encefalopatía hepática también puede dar un trastorno cognitivo y no ser necesariamente. Tiene otras cosas, realmente el paciente con insuficiencia hepática tiene otros millones de síntomas que ustedes ya lo deben haber estudiado o están por estudiarlo, pero en la valoración inicial yo tengo que ir a buscarlo y si no lo encontré del examen físico porque no lo hice orientado hacia eso, obviamente lo tengo que pedir de los análisis. La función tiroidea, el hipotiroidismo puede dar también un cuadro pseudodemencial, el déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, y acá agrego a esta filmina BDRL y serología para HIV. Dos patologías que también pueden dar, que en esta filmina no están colocados y que tienen que estar ahí pedidos. ¿Está? Y obviamente pedimos una tomografía. ¿Para qué pedimos una tomografía o resonancia? Para ver la atrofia. No la pido para ver la atrofia, la pido para descartar otra cosa. ¿Está? Que no tenga un tumor en el frontal que me esté generando un daño cognitivo, que no tenga una hidrocefalia normotensiva, el famoso Hakinada, que da demencia, trastornos de marcha, incontinencia de orina. O sea, pido para descartar otras causas de trastorno cognitivo. Obviamente que si yo veo que el cerebro está solamente atrofiado y ese patrón de atrofia, ya ahí me puede dar qué tipo de patología asociada a acumulación de proteína puede ser. Si es más frontal, una demencia de Lewy, si es más frontotemporal, Alzheimer. Estudios que no se piden nunca o que se piden en muy escasos momentos es una resonancia, una tomografía con un radiomarcador o con un marcador metabólico. Se usa un marcador de dopamina o se usa un marcador de glucosa. Entonces vemos cuáles son las cortezas que están inactivas y si vemos que la corteza que está inactiva es la frontal y la temporal, nos ponen hipometabolismo de corteza frontal y temporal compatible con la enfermedad de Alzheimer. Si la corteza es otra, es una corteza solo frontal o es algo profundo, bueno, ya es compatible con otro tipo de demencias como la cuerpos de Lewy o la frontotemporal. Y lo otro que también en algún momento se empezó a hacer, ya no se usa porque en realidad no sirve más que para saber si el paciente puede llegar a tenerlo en un futuro, es el dosaje de la proteína tau fosforilada o del beta-amiloide. El beta-amiloide debe estar bajo, la proteína tau elevada, y esto es patrón de Alzheimer. Y como todavía nosotros no tenemos un tratamiento puro para Alzheimer, todos estos diagnósticos complementarios de alta especificidad, nosotros no lo usamos porque en realidad no nos sirve mucho a la práctica médica qué tratamiento vamos a usar si la punción le da o no el tau elevado o el beta-amiloide bajo. Bueno, como le dije, ¿qué descarta tumores? Hematomas subdurales es otro cuadro típico, fístulas subdurales también puede descartar. Sabemos que el síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo da un cuadro similar al Alzheimer con dolor de cabeza. La hidrocefalia, bueno, secuelas de isquemia, claramente otras cosas que tenemos que descartar en la resonancia, que no tenga un millón de infartos y que más que el Alzheimer sea una patología vascular y yo tenga que ir a ver o controlar factores de riesgo. Bueno, todo esto un poquito de lo que ya hablamos. Esto es una resonancia con atrofia. Fíjense cómo los ventrículos están agrandados, las fisuras están agrandadas, el líquido está invadiendo todas las áreas del cerebro, las cisternas ambientes están agrandadas, los temporales están sumamente atrofiados. Fíjense, parece como un árbol en primavera totalmente pelado el temporal. Bueno, la función lumbar, esto que no se utiliza, y en los laboratorios que tenemos que descartar, trastornos del calcio, del fósforo, del magnesio también se pide, endocrinopatia, hipotiroidismo, diabetes. Bueno, y después la epilepsia también puede llegar a dar un cuadro parecido al discognitivo, y algunas drogas que se utilizan para la energía neurogénica también pueden dar trastornos, algunos vamos a utilizar para el Parkinson también. Cosas que nosotros tenemos que ir investigando, la verdad, hacer el diagnóstico y tenemos que descartar. Bueno.
¿Qué se utiliza de tratamiento? En el tratamiento utilizamos inhibidores de la colinesterasa, que los tres que tenemos a disposición son el donepezilo, es el más utilizado, el más específico y el que tiene más estudios que lo avalan. La ribastigmina viene ganando muchísimo terreno en los últimos años. Y la galantamina, que perdió, ¿no? La verdad que quedó en el ostracismo, no, ya mucho no se utiliza. Sin embargo, los pocos trabajos que tiene dieron buenos resultados. Yo uso los tres. Bueno, estas drogas, ¿a qué están apuntadas? A frenar el daño, o sea, que no son drogas que nosotros utilizamos para mejorar al paciente. El paciente te dice, es un medicamento para mejorar la memoria, no existe. Si hubiese algo para mejorar la memoria, lo tomaríamos todos porque todos quisiéramos un poco más de memoria. La realidad es que todos los fármacos que tenemos interceden en esa cadena de daño, fosforilación, inflamación, aumento de toxicidad, aumento de calcio. Bueno, interceden en esa cascada de daño para frenarlo y que las neuronas se mueran de manera más lenta. O sea, que sirve para frenar la enfermedad. Y de los tres medicamentos, bueno, como les digo, el donepezilo es el más utilizado, todos inhiben la acetilcolinesterasa, o sea que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de acetilcolina en las regiones cognitivas. Sabemos que la acetilcolina, como les expliqué antes, es el neurotransmisor que se encarga de hacer funcionar los engramas de la memoria y de la cognición. Entonces, así como la dopamina es el neurotransmisor que se encarga de hacernos mover y de darnos recompensa psíquica, la acetilcolina es el neurotransmisor de la cognición. Entonces, lo que hace el donepezilo es aumentar la disponibilidad de acetilcolina en la placa, en la sinapsis. Se utiliza una dosis inicial de 5 miligramos y después se sube a 10 miligramos de acuerdo a la tolerancia. La dosis máxima es 10 miligramos y eso es lo que debería usar el paciente. La ribastigmina ahora lo que se utiliza, fíjense que se utiliza 1,5 cada 12 horas. Ahora la forma de utilizarlo no se usa más vía oral. La ribastigmina vía oral quedó prácticamente fuera de juego y vienen en parches. Son parches de ribastigmina. Los parches traen 4,5 miligramos que se liberan en 24 horas, si no vienen de 9,6 miligramos que se liberan en 24 horas, después viene el de 13 y después viene el de 18 miligramos, que es lo máximo que se le puede dar al paciente con enfermedad de Alzheimer. Pero que se utiliza en parche. La galantamina se sigue usando, se utilizan 16 miligramos día y si tolera se pasa a 24. Como les digo, se está usando muy poquito. El otro medicamento que tenemos es la memantine. Sabemos que dentro de la cascada de daño, lo que pasa cuando empiezan a fallar los neurotransmisores es que empieza a incrementarse mucho la entrada de calcio a la neurona y eso termina siendo tóxico. Entonces, este medicamento modularía la entrada de calcio modulando el exceso de glutamato. Es un antagonista del glutamato y hace que no entre calcio a la neurona y así no termine intoxicándose por calcio. Tiene un perfil de mejoría, se utiliza solo para los pacientes en estadios moderados. La realidad es que se utiliza en el paciente en estadio leve, pero está más indicado usarlo en un segundo estadio. O sea, se empieza con un donepezilo y después de 1 o 2 años se le agrega el memantine. Se utiliza primero 5 miligramos, primera semana, segunda semana se sube, se va titulando hasta llegar a 20 miligramos por día. Hoy existe, fíjense que son 10 miligramos cada 12 horas, vía oral. Hoy existe un comprimido de 28 miligramos que se toma una vez al día y es de liberación prolongada y se resume una toma en esa pastilla, que es de 24 miligramos. Bueno, los AINES, esto de que hubo descripciones de AINES que mejoraron el perfil de los pacientes con Alzheimer, no se utiliza. La vitamina E también en un momento como antioxidante dentro de la cascada de daño aparecen los radicales libres, pero la verdad es que no se utiliza. Y después aparece una serie de síntomas que también hay que tratar, que quizás acá es donde ustedes tienen que abrir el ojo porque es lo que ustedes van a recibir como clínicos en una guardia, si les toca estar en una guardia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente con demencia? Puede tener un fenómeno de excitación, se llama excitación psicomotriz o agitación. Entonces el paciente empieza a tener una situación con una actividad motora muy fuerte,
generalmente es una respuesta a alguna situación del entorno que lo movilizó. Entonces aparece una cuidadora nueva, el lugar rotan cosas, cambia su lugar de locación y el paciente desconoce gente o desconoce el lugar y actúa en consecuencia defendiéndose porque cree que está en un lugar de peligro. Obviamente que la mejor forma de evitar esto, y esto imagínense que donde más pasa, ¿dónde es? En internación. Un paciente que con demencia se interna por una neumonía, se interna por una infección urinaria, clavado, que llega a las 9 de la noche y empieza a gritar, a sacarse el suero, a pedir por la madre, se para, anda en bola por el pasillo. Bueno, ese paciente está haciendo una agitación, un síndrome de agitación, un síndrome confusional agudo, y obviamente que necesita tratarse porque obviamente eso va a entorpecer su tratamiento. ¿Qué se utiliza? Bueno, se utilizan antipsicóticos. ¿Cuáles son los más utilizados? Hoy, el más utilizado es quetiapina. Si tienen disponibilidad, porque el paciente tiene los medios. El más fácil, o lo otro que se utiliza también, es el aripiprazol. Son los dos que más se utilizan. Si el paciente no tiene medios, la risperidona es una buena opción para empezar, que es un fármaco de mucho más fácil de conseguir. Y si ya los pacientes no funcionan con quetiapina, con aripiprazol, con risperidona, un fármaco de mayor potencia sería la olanzapina. ¿Está? Si no resulta, porque el paciente le diste antipsicóticos y sigue activo, ¿qué se utiliza? Bueno, se empiezan a utilizar fármacos para bajar la impulsividad. Y ahí se utiliza el ácido valproico, la sertralina, que los dejan un poco más, los amansan un poco, el Alplax, el alprazolam, y el mismo mantiene hidrolepecilo, tienen un leve efecto antiagitación que en algunos pacientes les viene muy bien. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, otra cosa que puede pasar con los pacientes es esto que les dije, que se ponen apáticos. No quieren comer. Doctor, hace 3 días no come, lo traigo a la guardia porque no quiere comer, se niega, ya lo veo que está adelgazado, mentira. Pero el tema es que no toman líquido, se deshidratan, hay que ponerle suero. Y acá hay que usar fármacos para mejorar su trastorno de depresión. Y si puedo usar fármacos que además aumenten el apetito, la mirtazapina sería una opción. Si es solo desánimo, lo más utilizado es sertralina y fluoxetina, que son los fármacos que generan más recompensa de bienestar. Y si hay un componente de ansiedad, ya podríamos pasar a usar el escitalopram, que además es un potente ansiolítico. Bueno, lo mismo, si el paciente tiene ansiedad y está muy agitado, desde lo motor se puede utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina, que el más utilizado es el escitalopram, o antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, o la Alplax, el alprazolam, para bajar un poco la ansiedad. Si hay trastornos de sueño, que les dije que es bastante común, que llega a la noche y no duermen, empieza a deambular a la noche, hasta se caen de noche, es el momento más típico que se fracturan la cadera, se fracturan los huesos. Bueno, se le puede dar una benzodiazepina, como el alprazolam, se le puede dar zolpidem. Las drogas Z, las dos, zolpidem y zopiclona, se pueden usar en dosis bajas. Bueno, una breve mención, porque ya no estamos, se nos fue mucho de Alzheimer, que era la idea, es el deterioro cognitivo vascular. El deterioro cognitivo vascular claramente es un grupo muy heterogéneo, porque estamos hablando de un paciente con parámetros de demencia, pero en vez de ser por Alzheimer, es porque su cerebro se dañó por daño vascular. Entonces, claramente no es lo mismo el que hizo un infarto hemorrágico que el que hizo un infarto isquémico, un daño hemorrágico, un infarto, y no es lo mismo el que tapó la cerebral media que el que fue haciendo un microinfarto. Entonces ahí se intentó dividir toda esta marama de pacientes y de alguna forma se lo catalogó inicialmente con esto. Pacientes con un deterioro vascular no demencia, es decir, este deterioro cognitivo leve con daño vascular extenso, pacientes con demencia vascular, o sea, ya sería el paso que sigue al deterioro cognitivo vascular no demencia, sería como una progresión,
Y después aquellos pacientes que tienen daño vascular, pero parecen tener Alzheimer. Estamos hablando de que el Alzheimer es común a los 70, 80, 90 años, también es recontra común que esa edad empiezan a tener daño vascular. Entonces, tienen las dos cosas. Y este sería como el grafiquito. Lo violeta es demencia. Lo único que cae fuera de demencia es el deterioro, es la enfermedad vascular cognitiva no demencia, que sería como una predemencia. Que sería el deterioro cognitivo leve del Alzheimer. Este es el deterioro cognitivo leve no demencia, o vascular no demencia. Dentro de este grupito, que es el deterioro cognitivo vascular, habría tres tipos de daño vascular. Uno que es el multiinfarto. Es ese paciente que ya tuvo su cuarto ACV, el primero perdió la fuerza del brazo y la pierna derecha, y un poquito del habla, y lo recuperó bastante bien. El otro perdió la visión, en el otro perdió la fuerza del lado izquierdo, y ya no recuperó tanto, y quedó más secuela, y hubo un cuarto que lo dejó totalmente desorientado. Entonces vos ves la resonancia y ves 4 infartos grandes y después otro tanto de infartos más chicos, pero que viene haciendo infartos cerebrales, ACV. El otro es ese paciente que hizo un ACV y después del ACV queda con demencia. Ese paciente que hizo una afasia, un trastorno cognitivo mayor por un ACV, entonces está muy relacionado con un ACV. Un ACV lo dejó demente, entonces se llama post-stroke. Y después está el otro, que en realidad capaz nunca tuvo un ACV, pero vos le ves en la resonancia y tiene 1 millón de infartos, de microinfartos, que nunca fueron clínicamente evidentes, y te lo trae la familia con 80 años, ya caminando como un Parkinson, perdido como un Alzheimer, y con incontinencia urinaria, y alucinaciones, y es un paciente que vos le das la resonancia, y es un paciente que fuma, diabético, o con, bueno, factores de riesgo relativos, pero con la resonancia minado de microinfartos, que la familia desconocía. Entonces, como riesgo vascular es más frecuente en hombres que en mujeres, sabemos que todo lo que es daño vascular es más frecuente en hombres. Si vemos la torta del daño vascular, de daño de demencia, fíjense que la demencia más común es la enfermedad de Alzheimer, está en violeta. Lo verde es la vascular, lo azul es un poco de Alzheimer y un poco de vascular, es mixta, y lo verde son otras demencias. Ahí empieza la frontotemporal, el cuerpo de Lewy, pero fíjense que por escándalo lo más común es Alzheimer y la vascular. La epidemiología, bueno, obviamente que la cantidad de casos con demencia vascular cae con la edad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque aumenta drásticamente el Alzheimer. Si nosotros vemos con la edad, ¿aumenta la cantidad de infartos? Claro que sí. También el daño vascular está muy relacionado con la edad. Pero hace una explosión tan grande la proporción de Alzheimer que pareciera que tapa a la cantidad de vascular. Sin embargo, los vasculares también aumentan y aumentan muchísimo la incidencia con la edad. En la demencia post-stroke, que sería ese infarto que parece que lo empujó al paciente a demencia, inicialmente tomó mucha importancia, por eso se le puso este nombre, porque parecía que hasta el 30 o 50% de los infartos lo dejaban al paciente demente. Pero ¿qué pasa? Esos pacientes se siguieron y sí, a los 3 meses tenían demencia, pero si lo veíamos al año recuperaban, porque tenían neuroplasticidad. Entonces, vimos que lo que nosotros pensábamos que era demencia, que la demencia por definición es progresiva y reversible, no pasaba en el post-stroke tan frecuentemente como creíamos, y el paciente necesitaba una serie de daños para que eso pase. Así todo, el post-stroke sigue estando, pasó de ser más o menos un 11% de todos los pacientes con ACV, y claramente está muy relacionado con el daño previo. Entonces, ese paciente que estaba en deterioro cognitivo leve, o que ya tenía algunas mermas en los test, tiene una ACV, obviamente tiene un empujoncito más y un deterioro más para llegar a parámetros de demencia. Entonces, era más importante la previa, cómo entraba el paciente en la ACV, que cómo salía. Bueno, este tipo de infarto post-stroke, obviamente está relacionado con la edad. Mientras más grande es, más chance de tener hasta un poquito de Alzheimer, entonces termina con un infarto, con una demencia post-stroke. Y los lugares del cerebro que tienen más chance de terminar en una demencia son, obviamente, los tálamos masivos, los del giro angular, los del caudado, los del lobo pálido o los del temporal. Después tenemos todo lo que es el daño eso sería daño de corteza o sería daño
de ACV que termina siendo de cualquier lado. Después tenemos este que es el daño subcortical, y tenemos como 3 estadios. El estado lacunar, la demencia talámica y el síndrome de Bieswanger o el estado criboso, en donde el paciente tiene como ciertas características. Claramente el paciente tiene una hemiparesia, tiene trastornos motores, tiene trastornos del habla, empieza a tener alteraciones de la marcha muy precocemente y continencia de orina. O sea que no tiene solamente, fíjense que en el alcebo se lo decíamos, lo revisamos y es normal. Este paciente ya viene diciendo que tiene urgencias urinarias, ya lo ves caminar y camina casi como un Parkinson con esa marcha magnética. Lo escuchás y tiene un vicio en el habla, tiene una disartria, y lo revisás y tiene más reflejo de un lado, tiene una leve paresia, obviamente que si te cae con hemipléjico, no vas a dudar que sea un Alzheimer, pero si te cae, vos lo revisás y tiene asimetría de reflejos, prona un poquito el brazo, vos decís, no, este tipo tiene un infarto, ni hablar, puede pensar que tiene un tumor, pero por frecuencia uno pensaría que tiene una demencia asociada a enfermedad vascular. La demencia talámica tiene ciertas características, el paciente se vuelve casi un mutismo, muy apático, y fundamentalmente pasa en los infartos talámicos bilaterales. Yo tuve un paciente que infartó la arteria de Percherón, que es una arteria única que termina generando ramas como una variante anatómica vascular. Tuvo un infarto estratégico en los 2 tálamos. Primero quedó en coma durante el día y cuando se empezó a despertar, no lo motivaba terminó recontramedicado con antidepresivos para poder generarle cierto interés del entorno. Ni hablar que también hizo como un Parkinson, un trastorno de la marcha, un problema importante. Bueno, pero el paciente después evolucionó bastante bien. Y el Bieswanger, que es como un estado de microinfartos extenso, y uno va viendo que el paciente va evolucionando como un Alzheimer, es decir, el paciente va empeorando a lo largo del tiempo, pero lo revisás y tiene Hoffman, tiene Babinski, tiene Mentoniano, tiene todos los reflejos aumentados, tiene síntomas pseudovulgares. Bueno, acá los criterios tienen que ver con la presencia de demencia y con la resonancia con infartos. Y que tengan una relación causal. O sea, si yo tengo una demencia, pero le pido una resonancia y tiene un microinfarto perdido ahí, yo no voy a decir que el trastorno cognitivo que tiene es por enfermedad vascular. O sea, que tiene que ser relacionable el daño vascular que tiene con su cuadro cognitivo. Ahí hay 1.000.000 de criterios para esto que uno decide relacionable, pero bueno, lo salteamos porque la realidad es que si no esto se vuelve interminable y la verdad que tampoco tiene mucho sentido que nos metamos en ese tema. La última demencia que vamos a hablar, rapidito, cuerpos de Lewy. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características importantes. Sabemos que el cuerpo de Lewy lo comparte con el Parkinson. Entonces es un paciente que tiene en su historia el desarrollo de Parkinson. Es una enfermedad muchísimo más rara que el Alzheimer y que la demencia vascular. Sin embargo, hay un poquito más, o debe haber un poco más de lo que nosotros diagnosticamos, porque queda muy tapada con el diagnóstico de Alzheimer. En esto de que no somos estrictos con el diagnóstico, porque el tratamiento es el mismo, y lo van a ver al final de esto, nosotros no hacemos un esfuerzo muy grande en diagnosticarlo y a veces muchos pacientes con Lewy terminan siendo, o nos damos cuenta tarde que terminan siendo Lewy, porque Lewy tiene ciertas características. La incidencia es muy bajita, 0,1 al año en la población general, y si solamente nos centramos en los casos de demencia, solamente el 3% de las demencias nuevas terminan siendo Lewy, y ese pedacito de torta que vimos anteriormente. Bueno, los factores de riesgo o las asociaciones que tienen es haber tenido historia de demencia, sexo masculino y algunas mutaciones que no tienen sentido que las charlemos. El Alzheimer es una enfermedad que dura entre 10 y 15 años y acá estamos hablando de una enfermedad de 5 a 6, o sea que es mucho más agresiva que el Alzheimer. Fíjense que empieza en hombres y con un aumento un poquito más precoz, pacientes de 60 a 70 años que empiezan con la enfermedad, y encima rápido. Imagínense un paciente varón de 60 años, capaz de todavía laboralmente activo, que empieza con un trastorno cognitivo y en 3 años ya está en estadio moderado, severo. Es una enfermedad bastante catastrófica y que a veces a la familia les pasa por arriba porque terminan con consultas tardías porque es una enfermedad rápida. Claramente, por ser una demencia, se caracteriza por la pérdida de las funciones cognitivas, lo mismo que cualquier demencia, como la definimos inicialmente,
¿Qué se asocia en esta demencia? Así como dijimos que en el Alzheimer la memoria y el lenguaje son sus dos puntos fuertes de deterioro, en esta fallan las funciones ejecutivas y la atención. Bueno, otra de las cosas que caracteriza el cuadro clínico de esta enfermedad es que tiene un cuadro muy fluctuante. Y la familia te dice, un día está muy deteriorado y al otro día parece el mismo de siempre. Y así pasan 3 días malos, 2 días buenos, y así empiezan a tener muchas fluctuaciones. Esas fluctuaciones son, ustedes tienen que, si escuchan eso del paciente, más allá que puede terminarse el Alzheimer, tienen que empezar a prender la oreja y decir, esto puede terminar siendo una enfermedad de cuerpos de Lewy. Claramente el paciente, saber si es cuerpo de Lewy, el de la familia es importantísimo, porque en el Alzheimer uno dice, bueno, la enfermedad va a ser larga. En cambio acá estamos hablando de 5 años con un deterioro, ya que a la familia le sirve un montón saber el diagnóstico porque el pronóstico es mucho más malo, mucho peor. Otra de las cosas claras que tiene la demencia de cuerpos de Lewy es que precozmente empiezan con alucinaciones visuales. Es más, no es raro que el paciente llegue al neurólogo derivado por el psiquiatra, porque lo llevaron inicialmente por alucinaciones, un paciente de 60, 65 años que de la nada empezó a ver una persona parada al lado de la cama, empezó a ver cosas y llegan al psiquiatra y el psiquiatra empieza a detectar ciertas cuestiones que tienen que ver con la cuestión cognitiva y ejecutiva y te lo manda como un diagnóstico probable. Y lo otro clarito que tiene es el parkinsonismo. Son pacientes que junto con el deterioro cognitivo ya tienen rasgos, ya empiezan a caminar mal, empiezan a tener rigidez, temblor. Bueno. Otra de las características que tienen es que tienen la misma alteración que en el Parkinson, la alteración del sueño REM. Entonces son pacientes que de noche hablan, saltan, gesticulan, patean, manotean, tienen una activación muy fuerte durante el sueño. Otra característica es que son muy sensibles a los neurolépticos, y esto está relacionado con lo de las alucinaciones. Son pacientes que consultan al psiquiatra porque alucinan, el psiquiatra les pone una dosis muy chiquita de risperidona y el paciente viene hecho una tabla en 3 días, parkinsoniano mal, y el siguiente dice, no, pero tomaron mal la medicación, algo pasó, no entienden esa respuesta desmedida a los neurolépticos, y eso es porque estamos ante una enfermedad que eso es habitual. O sea, fíjense, tienen alucinaciones, tienen agitación, pero no se le puede dar neuroléptico, o sea que es una enfermedad bastante chota. Y después, en el SPEC, en estas imágenes funcionales, se ve que en vez de tener un déficit en las cortezas, tiene un déficit en los ganglios de la base, muy parecido al Parkinson. El paciente tiene caídas frecuentes, tiene difusión autonómica y eso hace que tenga síncopes, tiene las alucinaciones que pueden ser visuales o también la rareza que tiene alucinaciones no visuales que son bastante más raras de ver. Bueno, entonces, ¿qué hace que nosotros nos haga pensar, que nos hagan descartar o nos hagan pensar que no es un cuerpo de Lewy? Bueno, que nosotros lo revisemos y encontremos un signo de foco, que hagamos una resonancia y encontremos 1.000.000 de daño cerebral, vascular, porque luego uno piensa en patología vascular, que haya otra patología, que uno piense en un Parkinson y algo más, o que haya estigmas de tener, por ejemplo, una degeneración corticobasal, una PCP, o sea, un parkinsonismo con demencia. Bueno, ¿cómo es la secuencia? Bueno, la demencia previa a la aparición o simultánea con el parkinsonismo. Se dice que para que yo sospeche que la demencia y el Parkinson tengan una conexión fisiopatológica y yo pueda pensar en cuerpo de Lewy, se asume hasta 1 año de diferencia. Porque en esto de pacientes que se le suma la demencia y el Parkinson, pero bueno, ¿pero cómo se le suma? ¿Aparecen juntos? No, puede ser que primero aparezca la demencia y yo lo empiezo a ver y digo, no, esto es una cera, y a los 6 meses aparece el Parkinson. ¡Apa! Cambió la cosa. Entonces, 1 año de diferencia entre la aparición, lo mismo que puede empezar con un Parkinson, y a los 6 meses empezar a tener trastorno cognitivo. Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿es una demencia Alzheimer con un Parkinson? Tiene 80 años, puede tener las dos cosas.
Pero si hay ciertos signos clínicos, tenemos, por ejemplo, las alucinaciones, tiene las caídas frecuentes, la intolerancia a los neurolépticos, el sueño REM. Bueno, si tiene ciertas cosas que hacen la característica, uno pensaría en el cuerpo de Lewy. Que en realidad el Parkinson tiene la misma fisiopatología, entonces creemos que es la misma bolsa con diferentes manifestaciones de la misma enfermedad, que sería la famosa taupatía con diferentes manifestaciones. El perfil cognitivo, como dijimos, se caracteriza por un trastorno disejecutivo. Eso hace que el milimetal pueda ser normal. Y bueno, tienen los ovillos de la enfermedad y bueno, pueden tener ese perfil parecido al Alzheimer. Bueno, las alucinaciones visuales son complejas, esto de que hay una persona al lado de la cama. El parkinsonismo es un parkinsonismo que está caracterizado por mucha inestabilidad, muchas caídas, y no responde bien a la levodopa, otra pruebita que nosotros hacíamos para saber el tema del Parkinson. La alteración del sueño REM, esto es lo que tienen sueños vívidos, se mueven, patean, no tienen la atonía típica muscular. Los neurolépticos, en vez de generarle una respuesta habitual, le exacerban muchísimo de manera totalmente desproporcionada el parkinsonismo. Los SEDA están 48 horas dormidos. Un porcentaje puede tolerarlo y eso, por eso son criterios, o sea, son cosas que te hacen pensar o no, pero eso no es un criterio que nosotros tendríamos que ser excluyente. Tampoco vamos a hacer una prueba, yo sospecho que tiene un cuerpo de Lewy, no le voy a dar un neuroléptico a propósito para ver cómo reacciona y si le cae mal. Y la disautonomía, bueno, pueden tener hipotensión ortostática, pueden tener síncopes, pueden tener impotencia, constipación, incontinencia. Pensemos que esto puede aparecer en personas de 50 a 60 años. ¿En qué tenemos que pensar? Bueno, en Alzheimer, claramente, en la enfermedad de Parkinson, en PSP, en atrofia de múltiples sistemas, en Creutzfeldt-Jakob o en una enfermedad psiquiátrica que también puede pensar. Bueno, lo mismo, la alfa-sinucleína, los cuerpos de Lewy, el daño, todo lo que tiene que ver con los radicales libres, la toxicidad, el estrés oxidativo, todo lo que hablamos de Parkinson, que era un montón y no sabemos qué es, un montón de cosas y no sabemos cuál. Bueno, lo mismo pasa acá porque la misma fisiopatología, nada más que en vez de los núcleos, aparece un poco más alto entre la corteza y los ganglios de la base. Todo lo mismo. Bueno, en la resonancia se ve la atrofia del lóbulo temporal, es un poquito menos pronunciada que en la enfermedad del cuerpo de Lewy, que en el Alzheimer. El SPEC que da la hipoactividad en los ganglios de la base, el parieto occipital en los ganglios de la base y el occipital, que es raro. Bueno, es una serie de características a favor de la enfermedad, fluctuaciones, alucinaciones, síndrome parkinsoniano, trastornos del sueño, del REM, sensibilidad a los neurolépticos, el mismo resumen que hicimos, caídas frecuentes, episodios de pérdida de conciencia, trastornos autonómicos severos, alucinaciones, delusiones. No sé qué toqué, mi Instagram lo he abierto y me complicó todo. Bueno. ¿Ahí lo ven? No. No. Ahí lo ven. Ahí lo ven, ¿no? Ahora sí. Bueno. Características de apoyo, bueno, venimos cuestiones que tienen que ver con el SPEC, el electro, cosas mucho menores. Y cosas que hacen que sea menos probable el diagnóstico, como signos neurológicos, imágenes de enfermedad vascular, un síndrome parkinsoniano que aparece en estadios ya avanzados de la enfermedad, que se separan con un año. Y esta es la secuencia que puede llegar a pasar entre una enfermedad y otra. El tratamiento, bueno, para la parte motora, para el parkinsonismo, rehabilitación. Para la depresión, antidepresivo. Para el parkinsonismo, dosis baja de levodopa. Y para la demencia, donepezilo,
ribastigmina y galantamina, y la memantina que se utiliza poco, pero bueno, no quita que también a veces se puede usar. Para el sueño lo mismo, clonazepam, zolpidem. Y para los trastornos conductuales, como los antipsicóticos por ahí son un poquito más agresivos, se puede utilizar antipsicóticos atípicos que tienen menos componente antidopaminérgico. Y ahí aparece la quetiapina y la clozapina. Ahora salió otro que se llama pimavanserina, que no está acá, que bueno, sería otra opción también. Así que bueno, chicos, después de 145 filminas, terminamos la clase. Sé que es tediosa, es larga, pero la idea era hablar por ahí de las patologías más frecuentes.